Bien, he vuelto, no me había ido. Sé que he tardado 2 semanas en subir un nuevo vídeo, pero bueno, estaba esperando a que me llegase esto, el micro, para que sintáis que el topo está en vuestra propia casa, pero prometo ahora ser más constante en esto, igual que dije en el anterior vídeo. Bien, para hoy he traído, también por sugerencia de Alfred, un manga del que me habéis escuchado hablar todos en la comicofonía, y a ver si hablándoos de él de tú a tú, a ver si viéndome la cara y viendo yo enseñando el material os convenzco a alguno y se lo compra, se lo lee, os ansio, vamos, y os gusta. Bien, como podéis imaginar, el autor elegido es Inio Asano. Inio Asano es un autor japonés, evidentemente, que está considerado la voz de su generación, así le llama la prensa allí. Hay que decir que es una persona, por lo que se sabe, por lo que he podido investigar de él, tened en cuenta que es un autor japonés y que no hay la misma información que podéis encontrar de cualquier escritor de la Marvel actual. Es una persona muy particular. Desde que era adolescente prácticamente se interesó en dibujar y escribir manga. Con 17 años ya hacía sus mini-tebeos y sus primeras publicaciones fueron en una revista de manga. Ya sabéis que en Japón el manga, antes de publicarse en tomo, se publica en revistas, que de alguna manera son recopilatorios de muchas historias y muchas series. Es decir, es como el Jueves, pero para los japos, ¿no? Para que lo entendamos así. Y luego ya pues las historias se recopilan en tomos, que es normalmente, bueno, normalmente no, siempre el formato que llega aquí. Un detalle importante es que la obra de Inio Asano es muy peculiar, es decir, pese a hacer géneros habituales, el tratamiento que tiene tanto de personajes como incluso del dibujo, es un dibujo muy peculiar, no es para nada mainstream, y es un dibujo que tú abres un manga de Asano y sabes que es de Asano. Estuvo el año pasado en el Salón del Cómic de Barcelona, que estuvo presentando Buenas noches Pum Pum, que la tenemos por ahí y de la que prometo hablaros cuando la acabe. Voy por el tomo 5 y son 13. Y otra de sus obras más famosas, aquí publicada por Norma, de la que también hablaré, es Solanin. Y también se está publicando ahora Death Demons de Destruction. El primer contacto que hubo en España con Inio Asano fue con Nijigahara Holograph, que la publicó Ponenmon. No me preguntéis el año porque no me acuerdo, y mira que lo he mirado antes, que fue un fracaso importante. Pero cuando nació Milky Way se arriesgó con el autor y publicó otra vez Nijigahara, convirtiéndose en un éxito absoluto, y esta obra que tengo aquí, de la que vamos a hablar, que es La chica a la orilla del mar. Como curiosidad, Inio Asano ahora pues nació en 1980, es decir, tiene 36 años, si no calculo mal. Sí, tiene 36 años, y hace en 2013, en una rueda de prensa o en una entrevista, mostró su interés por someterse a un cambio de sexo. No he indagado, pero no he visto nada sobre el tema. Bien, la historia que nos ocupa es La chica a la orilla del mar, un manga que he citado 1.000 millones de veces, pero es que, de verdad, tenéis que leerlo. Es una historia también que probablemente disfruten más gente entre 17 y 25 años, es decir, no es que quiera discriminar a nadie ni descalificar a nadie, pero creo que por temática, por cómo son los protagonistas, es mucho más cercano a personas de mi edad. ¿Qué nos cuenta La chica a la orilla del mar? La chica a la orilla del mar cuenta una relación adolescente entre un chico y una chica, que a raíz de la declaración amorosa de uno de ellos comienzan una relación, pero muy extrema. ¿A qué me refiero? Es una relación puramente carnal, y aunque hay sentimientos detrás, llega a un punto que eso se anula por el único interés carnal. Y eso se ve en el primer tomo. El primer tomo de la serie está publicada por Milky Way en 2 tomos de 8 euros cada uno. El primer tomo, prácticamente abras la página que abras, vas a encontrarte una escena de sexo. Por eso también decir que es un manga que evidentemente no es para que se lo regales a tu niña de 13 años por los Reyes, porque no va a aprender nada bueno. Aunque a no ser que quieras no pasarte un mal trago teniendo que dar explicaciones de cómo llegan los bebés al mundo, pues sí, pues oye, cómpraselo, pero bajo tu propia responsabilidad. Entonces, este primer tomo lo que muestra es la relación puramente carnal, como os estoy diciendo, de ambos. Vemos una escena de sexo tras otra, muy explícitas, pero que eso sirve muy bien porque
por las pocas palabras que intercambian durante el acto sexual, incluso el tipo de actos que ellos realizan, o sea, digamos, no siempre es igual y pues prueban muchas cosas, tú puedes entender cómo se siente cada personaje. ¿Qué me refiero a eso? Pues ves cómo el uno se humilla ante el otro, cómo la otra se somete a él, es decir, no es el mero hecho de decir están practicando sexo, no, hay algo más. Y Asano cuida mucho el decidir en qué momento hacen el qué. Y a través de eso está mostrándote la personalidad de los personajes, o con un par de palabras después del acto, en planos, por ejemplo, suele coger planos generales de la cama, y con 2 palabras ya entiendes lo que ha pasado y por qué han llegado a ese punto. Digamos que este primer tomo, pese a ser muy carnal y es muy visceral, se lee muy rápido, pero a la vez no es agradable ver esas escenas, no es agradable verles hacer lo que hacen, porque te das cuenta en el fondo que hay solo vicio y que llega un punto que ellos se están anulando como personas y, lo que es peor, como adolescentes. Entonces, este primer tomo, yo recuerdo cuando lo leí y lo acabé, que tenía muchas ganas de empezar el segundo, pero a la vez me dejó muy afectado, porque te das cuenta hasta qué punto puede llevarte la búsqueda de un placer, por mucho sentimiento que haya, porque llega un punto que aquello se ha anulado y de hecho estos 2 protagonistas llegamos a creer es que no se quieren, simplemente lo que buscan es disfrutar del rato, de este rato. Pero ¿qué pasa? Que abre un segundo tomo, que aunque también tiene algunas escenas tórridas, también muy extremas, hay una muy radical, y así que se centra en la psicología de los personajes y en cómo ellos han reaccionado ante todo lo que ha pasado en esa primera parte. ¿Cómo consigue eso? Quizá los 3-4 primeros capítulos siguen en la línea del primer tomo, es decir, son muy explícitos, muy viscerales, pero luego ya Inio Asano dice, vamos a ver, vamos a analizar los personajes, y mostrándonos escenas de sus vidas en paralelo, es decir, la vida que no hacen juntos, vamos entendiendo a su personaje, porque además Asano es mucho de hacer monólogos interiores. Ya lo hablaremos en Buenas noches Pum Pum, que en el fondo todo es un monólogo interior. Entonces vemos como lo que hace Asano es componer las viñetas, y entre viñeta y viñeta te deja un espacio en blanco donde te pone una frase en las que ellos especifican, a veces de manera muy explicativa y otras de una manera muy sutil, que el final precisamente alude a una canción y tienes que leerlo varias veces para decir, vale, ¿por qué han llegado a este punto? Y esa es la técnica que utiliza Asano para desarrollar a sus personajes. Hay una cosa muy interesante en estos 2 tomos, no voy a revelar más del argumento porque quien quiera que lo descubra por su cuenta, y es que no solo en estos tomos, sino en el resto de obra que he leído de Asano, o sea, bueno, en Buenas noches Pum Pum, en Solanin hay algo, pero quizás sea una obra un poco más alegre, y bueno, Nijigahara Holograph es otro asunto, que ya hablaremos de él, es decir, es una historia única, es una historia de terror, y no tira tanto por aquí, pero incluso en Dead Demons, Dead Destruction, que está aún publicándose, Inio Asano hace una cosa muy interesante con sus personajes, que es cualquier autor construye un personaje, es decir, le gusta que cuando empiece, a ver, por regla general, cuando empieza una obra, veamos que hay una semilla y que poco a poco va creciendo, y cuando acaba la obra dices, vale, tengo un personaje completo al que he comprendido por sus acciones, diálogos, actos, claro, luego cada uno hay guionistas de acción, es decir, que cuentan todo a través de mamporros, y otros guionistas que a través de un diálogo, incluso frase, o incluso una frase simplemente. Inio Asano, tanto aquí como en Pum Pum, como en Dead Demons, lo que hace es una destrucción absoluta, deconstruye sus personajes, es decir, él tiene sus personajes, saca lo peor de ellos, lo peor, y acaba la obra, y acabas quedándote casi con todo lo malo. Ya veremos en Pum Pum que Pum Pum no es una construcción de un personaje, es una catarsis absoluta. Entonces es algo muy interesante en la obra de este señor. Coloquialmente, como hemos dicho en el programa, es esa filosofía emo, por llamarlo de alguna manera, de destrucción absoluta, de incluso la vida no es un camino, es una preparación para la muerte. Esto no está tan presente en La chica a la orilla del mar, porque
el enfoque es amoroso, es casi una... Esta obra yo diría que es un disfruta esto ahora, disfrútalo porque tampoco lo disfrutan, que cuando seas adulto vas a tener una responsabilidad. Pero igualmente, Asano ve el futuro con una negatividad bastante preocupante para su juventud, ¿no? Entonces, es quizá lo más característico, y sobre todo el dibujo. La chica a la orilla del mar tiene un buen dibujo, no es tan perfeccionista como sus otras obras, pero creo que tampoco le hace falta, ¿no? Por ejemplo, lo que más destaca de Asano son los exteriores, que hace unas postales impresionantes y lo sabe iluminar muy bien, pese a la limitación del blanco y negro, pero sí que es, en ciertas ocasiones es bastante irregular, bastante... no sé cómo decirlo, que no quiere ser tan figurativo como en otras ocasiones, y eso se ve por ejemplo en las escenas, cómo dibuja el sexo. Te das cuenta de que las posturas son anatómicamente imposibles, pero da igual, porque lo que quiere es que entres en esa acción visceral y conectes con esos personajes, y más allá de lo que estén haciendo, no. Así que mi recomendación, ahora que además que vienen las navidades, ¿conocéis chavales de eso, 17, 25, hasta 30 años? Regaladle a la chica a la orilla del mar. Es una experiencia muy interesante, ya te digo. Se sufre, porque se sufre, yo lo pasé bastante mal, en el mejor de los sentidos, pero merece la pena, y bueno, cualquier lector en general, cualquiera que haya disfrutado Buenas noches Pum Pum, va a disfrutar La chica a la orilla del mar. Es una propuesta muy interesante, a muy buen precio, te llevas esto por 16 euros, se lee en nada, y bueno, nos vemos en otro vídeo.